Hoy estudiemos la palabra de Dios con el sermón titulado La promesa del cielo y la garantía celestial. La riqueza, el honor y la gloria de este mundo son realmente efímeras. Lo que uno tiene puede desaparecer en un instante muy fácilmente. En otras palabras, el futuro de las personas es incierto. Pero, ¿y nosotros, el pueblo celestial? Dios nos ha garantizado todas las cosas. Hermanos, ¿hay algo más reconfortante que tenerlo todo garantizado? Dios nos ha dado la magnífica promesa del reino de los cielos y nos la ha garantizado. Las personas de este mundo no tienen su futuro garantizado. Aunque uno sea rico, un buen día contrae una enfermedad y le dicen, no te queda mucho tiempo de vida. Pero nuestro futuro está garantizado por Dios. Simplemente con esto, ¿cómo nos sentimos? ¿No deberíamos rebosar de felicidad y cantar de alegría? Ahora, debido a la pandemia de COVID-19, la gente en todo el mundo está deprimida. Sienten que su futuro es muy incierto. Muchas personas han perdido su empleo y ocurren disturbios en muchas partes del mundo. Viendo este panorama, ¿no están realmente agradecidos con Dios por habernos prometido y garantizado el reino de los cielos? Muchos creen que pueden ir al cielo con sus propios esfuerzos, yendo a la iglesia, llorando fervientemente, haciendo las cosas a su manera. Entonces, ¿por qué habrá rechazado Jesús a tales personas diciendo, «Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad», en Mateo capítulo 7, versículo 23? ¿No se preguntarían exactamente qué fe se supone que debo tener para poder ir al cielo que Dios ha preparado? Pero Dios ha garantizado el reino de los cielos para la familia de Sión, los miembros de la Iglesia de Dios, que están en la verdad del nuevo pacto. Nuestra Iglesia está garantizada, nuestra verdad está garantizada y nuestro futuro está garantizado. Los apóstoles, en los tiempos de la Iglesia primitiva, sufrieron muchas dificultades y escasez al predicar el Evangelio. Sin embargo, estaban llenos de alegría todos los días porque, ¿cómo era su futuro? Su futuro estaba garantizado. Aunque algo sea garantizado solo por un presidente, esa garantía se considera fiable. Pero nuestra Iglesia, nuestra verdad y nuestro futuro han sido garantizados por Dios, que es Rey de Reyes y Rey del universo entero. Ya que Dios nos garantiza todas estas cosas, ¿no estamos felices? No sentimos ansiedad por nuestro futuro. Nuestro futuro está garantizado por Dios. En cambio, la gente del mundo tiene muchas preocupaciones. ¿Qué pasa si pierdo mi empleo? ¿Cómo sobreviviré si pierdo mi trabajo? Pero en la Biblia, Dios dijo, «Si yo alimento a todas las aves del cielo y visto a la hierba del campo, ¿por qué os preocupáis por qué comeréis y qué vestiréis?» Al leer esta palabra, ¿no sienten que de repente cobran nuevas fuerzas? Dios dijo, «Yo te ayudaré. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo, así que esfuérzate y sé valiente». También en el mundo hay muchos sistemas de garantía. Existen los seguros de fidelidad, que protegen a las empresas en caso de que los empleados, actuando de mala fe, les causen pérdidas. Los seguros financieros y también los artículos tienen una garantía de calidad. Hoy en día, muchas personas contratan diversos seguros para tener algún tipo de garantía para su futuro. Espero que los que trabajan en el sector de los seguros me disculpen por decir esto, pero solo Dios puede asegurar nuestro futuro. Para tener el cielo y nuestro futuro garantizados, solo necesitamos seguir las enseñanzas de la Biblia. Realmente, la Biblia es un certificado de garantía que Dios ha dado a la humanidad con la tecnología más avanzada que existe, ¿verdad? Con tan solo obedecer las enseñanzas de Dios, todo irá bien. Lamentablemente,
La principal razón por la que muchas personas se dirigen a la destrucción es que no siguen las enseñanzas de la Biblia. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3. Leamos 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales, ¿qué nos pueden dar? Te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Biblia es el certificado de garantía de nuestro futuro dado por Dios. Si seguimos las palabras de la Biblia, ¿no nos dará Dios toda la sabiduría que necesitamos para poder ir al cielo? Hay muchas personas que no se dan cuenta de lo importantes que son las enseñanzas de la Biblia mientras viven en esta tierra. Por eso se apartan de la verdad garantizada en la Biblia y, lamentablemente, no pueden reconocer a Dios que ha venido a la tierra en cuerpo. Averigüemos acerca de esto en Hebreos, capítulo 6. Veamos Hebreos, capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, ¿qué hizo? La garantizó con juramento. Los herederos de la promesa son los que serán salvos, ¿verdad? Está escrito que, para mostrar a los que serán salvos que su consejo es inmutable, Dios lo garantizó con juramento. Encontremos en la Biblia algunos ejemplos de las promesas que Dios ha garantizado. Veamos Lucas, capítulo 22, versículo 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. En el reino de los cielos, ¿cuántos de los innumerables ángeles de todas las galaxias del universo tienen el privilegio de comer y beber a la mesa de Dios? Pero Dios nos ha prometido y garantizado esto. Veamos Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Y qué no habrá? Ya no habrá muerte. Esto está garantizado. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ninguno estará enfermo. Ya no habrá enfermedades que causen sufrimiento. No habrá nada que nos entristezca, ni nada que nos haga llorar. Por supuesto, no habrá muerte. Es un mundo donde la alegría y la felicidad se renuevan de día en día. Y Dios nos ha prometido y nos ha garantizado estar con nosotros para siempre en ese mundo. Hermanos, si tenemos la esperanza en el reino de los cielos, podremos soportar la vida presente. Pero para los que no tienen la garantía de ese futuro ni del reino de los cielos garantizado, aunque su vida parezca fantástica a simple vista, en realidad no lo es. Veamos Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como un cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida,
que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá, ¿qué más no habrá? No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. En esta tierra, difícilmente podemos siquiera acercarnos a un rey, ¿verdad? Pero Dios nos ha garantizado esta promesa. Comeréis y beberéis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿a quién es dada esta garantía? ¿Y quién ha de venir y establecer la iglesia que recibe esta garantía de Dios? Esto es muy importante para nosotros, ¿verdad? No nos convertimos en hijos de Dios automáticamente, solo por fundar una iglesia y clamar a Dios. Dios garantiza este privilegio solo a los que han sido perfeccionados tras superar diversas pruebas, dificultades y adversidades. ¿No es cierto? Entonces, ¿dónde se reúnen aquellos que han recibido la promesa garantizada de Dios? Los 66 libros de la Biblia son el certificado de garantía de Dios escrito por el Espíritu Santo. Si leemos este certificado de garantía, ahí dice dónde debemos reunirnos. Veamos Jeremías capítulo 4, versículo 5. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sion, huid, no os detengáis. El nombre de la ciudad fortificada a la que debemos huir es Sion. Dios ha prometido y garantizado el reino de los cielos a los que vayan a Sion. Hoy en día, muchas personas dicen que creen en Dios, pero no tienen un entendimiento correcto de la verdad. Son innumerables, como la arena del mar, los que piensan que pueden entrar en el reino de los cielos con solo asistir a una iglesia. Dios nos ha otorgado la misión de predicar y enseñarles correctamente la voluntad de Dios. Los que han recibido la promesa segura de Dios, ¿a qué iglesia van? Veamos 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. ¿A qué iglesia se dirige? A la iglesia de Dios, que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La iglesia a la que el apóstol Pablo asistía era la iglesia de Dios. Por lo tanto, la iglesia donde Dios garantiza nuestro futuro es la iglesia de Dios. En el mundo hay muchas iglesias con diferentes nombres, pero la única iglesia que tiene la garantía de Dios y que está registrada en la Biblia es la iglesia de Dios. ¿Acaso los miembros de esta iglesia creían en Jesús solo como el hijo de un carpintero de Nazaret? Averigüemos acerca de esto. Veamos Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo, ¿quién dice que es? Dios. Muchos consideraban a Jesús solo como el hijo de José, un carpintero de Nazaret. Pero los santos de la iglesia primitiva, la iglesia de Dios, entendían y creían que Jesús era Dios mismo. Podemos encontrar el mismo testimonio en el libro de Romanos y en Apocalipsis. En esta época, ¿quiénes predican que Dios ha venido a la tierra en la carne? Tanto en su primera venida
como en la segunda, ¿no es la Iglesia de Dios la que predica esto? Esta es la Iglesia a la que Dios ha garantizado el reino de los cielos. Esta garantía no es expedida por un ángel, tampoco la dan Abraham o Pedro. Es Dios quien ha dado esta garantía a través del nuevo pacto. Confirmemos esto en el libro de Hebreos, capítulo 9. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban. ¿Qué promesa dice que recibiremos? La promesa de la herencia eterna. En otras palabras, la herencia del reino de los cielos. Dios es el mediador del nuevo pacto que nos garantiza el reino de los cielos. Dios elimina todos los pecados cometidos en el cielo y en la tierra, consciente o inconscientemente, de los que han de recibir la herencia del reino de los cielos, para que sean sin mancha y sin contaminación. ¿A través de qué lo hace? A través del nuevo pacto. Vayamos a Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dios garantiza el reino de los cielos a los que hacen la voluntad de Dios. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿cuál es la Iglesia de Dios que Dios ha establecido al venir a la tierra en esta última época? ¿Cuál es la Iglesia de Dios a la que debemos ir? Vayamos a Isaías capítulo 25. Veamos el versículo 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Aquí menciona un vino refinado, es decir, un vino que ha estado guardado por mucho tiempo. La Pascua desapareció de la historia tras su abolición en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Pasó un largo tiempo de 1600 años hasta que Dios vino a la tierra de nuevo y la restauró. Por eso está escrito que Dios haría un banquete para dar vida eterna con vinos reposados, vinos viejos. Leamos el versículo 7. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre. En los 66 libros de la Biblia, ¿cuál es el vino que destruye a la muerte para siempre? El vino de la Pascua. Versículo 9. Y se dirá en aquel día, he aquí este, ¿quién es este? Es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Según Hebreos, capítulo 9, versículo 28, ¿qué hará Cristo cuando venga por segunda vez? Que venga por segunda vez para salvarnos significa que viene en la carne, ¿verdad? Algunos dicen, esto significa su venida en espíritu, pero están completamente equivocados. ¿Acaso Dios no está siempre con nosotros en espíritu? No podemos decir que Dios viene por primera vez o por segunda vez en espíritu. Lo que dicen es incoherente. Aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan, significa que, así como vino en la carne una primera vez, vendrá una segunda vez de la misma manera en los últimos días, ¿verdad? Entonces, cuando venga, ¿qué hará? Dará un banquete con vinos refinados y destruirá a la muerte para siempre. Quien haga eso es nuestro Dios a quien hemos esperado. Debemos recibirlo. Entonces, ¿quién ha restaurado todas las leyes y verdades de la Iglesia primitiva que habían sido abolidas? Y ha perdonado nuestros pecados, abriéndonos el camino a la vida eterna a través de la Pascua del Nuevo Pacto? Cristo Ansanjón. ¿Acaso no tenemos evidencias innegables de que estamos en la Iglesia que tiene la garantía del reino de los cielos?
Es la misma iglesia de Dios a la que pertenecía Pablo. Guardamos la Pascua y el día de reposo, al igual que el apóstol Pablo. Nuestra iglesia es exactamente igual a la iglesia primitiva. Algunos dirían, entonces, si todo es igual, ¿por qué oramos en el nombre de Cristo en Sanjón y creemos en la Madre Celestial? ¿La iglesia primitiva también tenía tales enseñanzas? Sí, las tenía. ¿Les sorprende? Pero las tenía. Entre las tres épocas, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, ¿cuál era la época de la iglesia primitiva? La época del Hijo. Los tiempos del Antiguo Testamento eran la época del Padre. Cuando Jesús vino a la tierra por primera vez, fue la época del Hijo. Y la época en la que vivimos es la época del Espíritu Santo. ¿Qué nombre usará Jesús en esta época del Espíritu Santo? Ya no usará el nombre de Jesús. Vivimos en la época en que Jesús utiliza un nombre nuevo. ¿Lo confirmamos? Veamos Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hoy en día, la gente se enfada cuando decimos que Jesús tiene un nombre nuevo. Dicen, Jesús es el único. En otras palabras, solo existe la época del Hijo. Aunque sus cuerpos viven en la época del Espíritu Santo, su cabeza aún está en la época del Hijo. En el pasado, también había esta clase de personas. Me refiero a los fariseos, los escribas y los judíos que crucificaron a Jesús. Sus cuerpos estaban viviendo en la época del Hijo, pero su mente seguía en la época del Padre. Por eso, no pudieron recibir al Salvador que había venido en la época del Hijo. Lo mismo ocurre con las iglesias de hoy en día. Aunque están viviendo en la época del Espíritu Santo, ¿en qué época sigue su mente y su fe? Siguen en la época del Hijo. En los días de la iglesia primitiva, Jesús ya le dijo al apóstol Juan, tendré un nombre nuevo. Por tanto, esta es la verdad de la iglesia primitiva. Ahora vivimos en la época del Espíritu Santo. Los que dicen que Jesús es el único nombre del Salvador no entienden nada de lo que dice la Biblia y lo interpretan mal. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, también dice, escribiré sobre él el nombre de la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Aquí, ¿qué dice que tiene la nueva Jerusalén? Tiene un nombre. Si preguntamos, ¿cuál es el nombre de Jerusalén? Hay quienes dicen, Jerusalén es Jerusalén. ¿Acaso Jerusalén tiene otro nombre? Pero curiosamente la Biblia dice que Jerusalén tiene un nombre. Jerusalén realmente tiene un nombre. Jesús ya enseñó que tendría un nombre nuevo cuando el apóstol Juan aún vivía, mostrándoselo por revelación. Ya que usamos el nombre nuevo en Sanjón, algunos dicen, ¿acaso la iglesia primitiva enseñaba eso? ¿Los santos de la iglesia primitiva usaban ese nombre? Por supuesto que no lo usaban. ¿Pero por qué no lo usaban? Porque era la época del Hijo, no era la época en que debiera usarse nombre nuevo. Necesitamos entender que Dios realiza y completa su última obra de salvación con su nombre nuevo. ¿Y qué otro nombre dijo que existe? Dijo, el nombre de la nueva Jerusalén y mi nombre nuevo. En Apocalipsis, capítulo 22, podemos ver que la nueva Jerusalén, que tiene un nombre, y Jesús, que viene con un nombre nuevo, darán inicio a la época del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu y la esposa, ¿qué hacen? Dicen, ven. Es decir, así como han guardado su fe en la época del Padre y en la época del Hijo, en esta última época del Espíritu Santo, vengan a mí. Este es el punto y final, la conclusión de nuestra salvación. Los que dicen creer en Dios, pero no han recibido la garantía del cielo, ni la garantía de la salvación, ¿podrán alcanzar la meta y llegar al Espíritu y la esposa? ¿La Biblia es la palabra de quién?
Ignorar lo que dice Dios es lo mismo que decir, mis ideas son mejores que la palabra de Dios. ¿Por qué la salvación depende de Dios? Dios es el único que conoce el fin desde el principio y el único que puede expiar los pecados de la humanidad y guiarnos al cielo. Es muy lamentable que algunos nieguen lo que dice la Biblia porque no coincide con sus pensamientos. En esta época del Espíritu Santo, debemos orar en el nombre nuevo de Jesús e invocar su nombre nuevo para recibir la salvación. Veamos Apocalipsis capítulo 19. Veamos Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿A quién se refiere el Cordero? Se refiere a Jesús. El libro de Apocalipsis fue escrito unos 60 años después de que Jesús, en su primera venida, ascendiera al cielo. Por eso, el Cordero en este versículo se refiere a Jesús en su segunda venida. Porque han llegado, ¿qué cosa? Las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. El hecho de que aparecerían el Cordero y la esposa del Cordero es la verdad de la Iglesia primitiva y la verdad de nuestra Iglesia de Dios. Esto es lo que había de ocurrir en esta época final del Espíritu Santo. Versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Los que son invitados al lugar donde están el Cordero y su esposa son realmente bienaventurados. Todos los hijos de Sión del mundo entero, los miembros de la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, que creemos en Dios Padre y Dios Madre, somos los bienaventurados a quienes se refería el ángel. Hace 2000 años, Jesús mostró por revelación al apóstol Juan las cosas que ocurrirán en nuestra Iglesia de Dios dentro de 2000 años, ¿verdad? Veamos Apocalipsis, capítulo 21, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo, de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, que tiene Jerusalén? Tiene un nombre. Si vemos Gálatas, capítulo 4, enseguida entenderemos por qué Jerusalén tiene un nombre. Veamos Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Esta Jerusalén es la misma a la que se refiere la palabra «escribiré sobre él el nombre de la nueva Jerusalén y mi nombre nuevo». Algunos no nos creen cuando decimos que esta verdad ya existía en la época de la Iglesia primitiva. Entonces, ¿en qué época vivió el apóstol Juan? ¿En qué época vivió el apóstol Pablo que escribió el libro de Gálatas? ¿No vivieron los dos en la época de la Iglesia primitiva, la época del Hijo? Toda esta verdad ya existía en la Iglesia de Dios, en la época de la Iglesia primitiva. ¿Quién enseñó esta verdad? Jesús la enseñó. Pero, ya que la época del Hijo no era el tiempo en que estas profecías habían de cumplirse, solo mostró un atisbo a los que vivían en la época del Hijo. Lo demás se revela en esta época del Espíritu Santo. Esta era la verdad que se enseñaba en la Iglesia de Dios. Dios ha garantizado con juramento el reino de los cielos solo a la Iglesia que tiene esta verdad. ¿Acaso esta verdad no está garantizada con juramento? De este modo, tenemos garantizado que iremos al glorioso reino de los cielos, donde no hay muerte, ni dolor, ni tristeza. Aunque estamos viviendo una vida maravillosa
que es digna de ser envidiada, a veces parece que no comprendemos completamente quiénes somos. El patito feo, cuando era pequeño, sus hermanos se metían con él. Pero cuando creció, ¿quién resultó que era? Era un elegante cisne. Pero, ya que no sabía quién era en realidad, pensaba, ¿por qué los demás me acosan y me marginan? No entendía por qué era diferente. Durante mucho tiempo vivió sin saber que en realidad era un elegante cisne. Aunque vivimos como los demás, atravesando las mismas dificultades que la gente del mundo, nuestra forma de pensar siempre ha sido diferente. Pensábamos, ojalá pudiera volar como esos hermosos cisnes. Siempre hemos soñado con el reino de los cielos. Buscábamos una vida diferente de la que persiguen las personas del mundo. Hasta ahora, Dios nos ha estado guiando a través de las enseñanzas de la Biblia. Sigamos teniendo una fe correcta en Dios hasta el final, para que podamos entrar en el glorioso mundo que Dios nos ha preparado. Esperando que hayan recibido abundante gracia, quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.